Buenas tardes, mis amados hermanos. Perdón por el retraso. Eh, Siempre pasan cositas, ¿verdad? Pero ya estamos en vivo. Le doy gracias a Dios por todos aquellos que están de alguna manera ya conectados para poder nuevamente abordar un tema tan importante que es lo profético. Entonces, hagamos una oración antes de empezar. Saludos a todos desde ya, los que ya están conectados, los bendecimos en el nombre de Jesús, que sea Dios hablándonos en esta tarde. Entonces, hagamos una oración, si me ayuda. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos permite nuevamente poder estar delante de aquel pueblo que está necesitado, con deseos de oír palabra, de consejo, de enseñanza. Y yo te ruego, Señor, que por favor venga sobre mí esa unción profética, esa enseñanza profética. Señor, activa el don de la enseñanza para que pueda hablar conforme a tu palabra en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, saludos a todos allá en Guatemala, desde ya saludos. Allá a mi tía María Jackson Borror, a mi hermana Heidi también hasta allá, y a la hermana Noelia González, que Dios me la bendiga. Y a todos aquellos que están conectados, que tal vez no lo miro, que Dios me los bendiga desde ya. Vamos a abordar un tema que el Señor puso en mi corazón poder desarrollarlo. Creo que ya siempre sufre uno para poder traer un mensaje. Pero antes de empezar quisiera hacer una pregunta. ¿Se oye bien el sonido? Porque la semana pasada tuvimos un poco de fallo en eso, entonces solo quisiera saber si se oye bien. Si alguien me puede poner amén, pastor, dele, ya se tardó mucho. Y entonces vamos a entrarle de lleno. Acompáñenme a Ezequiel 13:3, y dice la palabra de Ezequiel capítulo 13:3, perdón. Así dijo el Señor Jehová: ay de los profetas ignorantes que andan en pos de su espíritu y que nada vieron. Y entonces aquí es donde yo quiero empezar a desarrollar, porque cuando hablamos acerca del versículo que le voy a leer, hablando de las zorras del desierto, usted puede preguntarse qué será, de quién está hablando. Y entonces cuando hablamos de zorras también hay otro sinónimo que quiere decir chacales. Y entonces en el libro de Ezequiel capítulo 13 me llama mucho la atención, porque usted sabe que en todos los libros de la escritura donde aparece el número 13, siempre vamos a encontrar un rango del falso profeta. Y es bien interesante, usted puede leer todos los capítulos 13 de la escritura, de todos los libros de la escritura, y se va a dar cuenta que hablan y tienen conceptos de lo que se refiere a un falso, o todo lo que se refiere a un falso profeta. Y bien interesante esto, porque como Dios lo deja marcado. Incluso usted sabe que el número 13 en la numerología que nosotros de alguna manera hablamos, se refiere al número de rebelión. Y entonces cuando vemos que Dios habla fuertemente a los profetas, se está refiriendo a aquellos que se levantan en medio de su pueblo, que en medio de su pueblo están ahí y están haciendo situaciones que a Dios no le agradan, y entonces a ellos el Señor los compara como zorras. Entonces, así dice Ezequiel 13:1. Así dijo el Señor Jehová: oiga, ay de los profetas ignorantes que andan en pos de su espíritu y que nada vieron. Luego, en el 13:4 dice: esos profetas ignorantes que no vieron nada son como zorras del desierto. Otras versiones dice: son como chacales del desierto. Y dice: son como zorras del desierto y fueron tus profetas, oh Israel. Es bien interesante porque, saludos a todos los que ya están conectados. Es bien interesante porque dice tus profetas, Israel. No se está refiriendo a los profetas del Señor. Cuando se refiere a Moisés, mi profeta. Cuando se refiere de alguna manera a Juan el Bautista, se refiere como al profeta del Altísimo. Cuando se refiere a otros profetas como Daniel o los profetas mayores, se está refiriendo a que son profetas de él. Y aquí entonces lo que está diciendo es que estas zorras del desierto son profetas ignorantes que hablan de su propia opinión, y entonces dice que son del pueblo de Israel. Entonces bien interesante, porque ya le di un poco de introducción acerca de lo que se refiere el capítulo 13 en la escritura de todos los libros,
que se refiere, cada vez que usted lo lee, se va a dar cuenta que va a encontrar una característica de un falso profeta. Ahora, solo ahí tendríamos, hermano, infinidad de mensajes, pero gracias al Señor que Dios va revelando sus temas, y yo hoy pues acababa de terminar de hacer esto y me venía la reflexión de cuántos temas Dios no nos ha estado enviando a través durante estos últimos 3 años acerca del ministerio profético, que me han abierto a mí mucho el entendimiento, y espero que usted también. Saludos desde allá a Centroamérica, a México, a lo que es el norte de Estados Unidos, Miami, Texas, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, lo que es Los Ángeles, California, San Diego, el Valle de San Fernando y obviamente el Valle del Antílope, y lo que es Lancaster y también Pandel. Entonces, en ese orden de ideas, miren lo que quiero desarrollar de alguna manera. Cuando hablamos de zorras o chacales, son aquellos depredadores. Y fíjense que cuando yo lo fui a investigar y me di cuenta de la figura, cómo es una zorra y un chacal, tienen el mismo parecido a un lobo. Por eso el Señor Jesús, de alguna manera en Mateo 24, dijo que tuviéramos cuidado de los falsos profetas. También Él explica en uno de los evangelios que dice que son como profetas, dice, los falsos profetas son como ovejas disfrazadas, pero son lobos rapaces. Entonces, no solamente son lobos rapaces los falsos profetas, sino también Ezequiel capítulo 13:4, el Señor le hace ver a Ezequiel que los profetas del desierto son como zorras. Y entonces obviamente tendríamos que abordar lo que es una zorra. Entonces, desde ya saludos a la hermana Gladys, a la hermana Yendi Sandoval, Ana Leiva, Noelia González, se oye muy bien, dice, a la hermana Dulce M. Sandoval, Demi Escalón, María bueno, ya lo dije, y a los que no, pues que Dios me los bendiga, tal vez no los miro ahí. Entonces, yo le agradecería que compartamos estos temas, no porque yo quiera que me miren, sino creo que son de gran importancia. Incluso en la página de YouTube usted se puede suscribir ahí abajo, y ahí están todos los temas que he venido dando ya durante estos últimos 3 años. Y entonces son temas bien interesantes que hay que volverlos a repasar, porque eso nos abre el entendimiento acerca del ministerio profético. Entonces, miremos esto. ¿Qué es o qué figura tiene una zorra? En el capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel tenemos un pasaje en que nos muestra rangos y actitudes de los falsos profetas. Yo he hablado mucho de los falsos profetas, pero me llama mucho la atención cómo Dios los compara. Dios compara a los falsos profetas como lobos rapaces, pero aquí los está comparando como zorras del desierto o chacales del desierto. Y entonces eso es bien interesante, porque vivimos un tiempo peligroso que el Señor Jesucristo profetizó que antes de que Él viniera se iban a levantar falsos profetas que iban a introducir herejías, que iban a hacer, que no iban a perdonar el rebaño. Pablo dijo, temo en mi partida que se levanten lobos feroces, no, lobos rapaces. Incluso que van a querer devorar al rebaño. Y eso es bien interesante, porque nosotros como ministros tenemos que estar a la expectativa de aquel lobo que quiere entrar disfrazado de oveja y poderlo discernir a través del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros y también sobre los profetas, para poder entender los misterios a los cuales Dios nos está hablando en este final de los tiempos. Ayer estuvo el profeta Tito aquí con nosotros y fue una gran bendición. Y dejó esa esencia, dejó esa manifestación, si se puede decir así, esa activación para que nosotros sigamos fluyendo en lo que es el ministerio profético. Entonces, mire esto. Cuando se refiere a un chacal o a una zorra, viene de la palabra hebrea 7776, que quiere decir shual, que en su referencia quiere decir un chacal, porque en su figurativa el chacal lo que hace es que excava para hacer madrigueras. Eso quiere decir que se esconde en la tierra, se esconde en lo terreno, es terrenal. El profeta chacal es un terrenal, se esconde, no se deja ver. Por eso dice que hace hoyos como madrigueras y se esconde. ¿Por qué razón? Porque un falso profeta, hermano, no puede estar
de la manera que pueda estar un verdadero profeta. Entonces, mire esto. También significa entonces que quiere decir chacal y zorra. Entonces, en ese orden de ideas, mire lo que nos dice el diccionario acerca de una zorra. Las zorras del desierto dice que son animales oportunistas. O sea, que los falsos profetas son oportunistas, esperan el momento oportuno para hacer daño. Y eso es bien interesante porque vemos cómo una corriente profética del lado de las tinieblas se mueve por medio del falso profeta, que él es el que está ejerciendo e instruyendo a otros a que vayan y se confundan. Y usted se va a dar cuenta las definiciones que Ezequiel le da a los falsos profetas de Israel, no a los profetas de Baal, sino a los profetas de Israel. Eso quiere decir que había una confusión en medio del pueblo y por eso Dios levantaba profetas como Jeremías, Daniel, Ezequiel, para poder detener el avance de los falsos profetas. Entonces, estos se esconden, son animales oportunistas y dice que viven en un medio hostil. O sea, no pueden estar entre las personas. Son personas que buscan lugares áridos, son personas que buscan lugares solitarios para poder, de alguna manera, maquinar sus ideas para después entrar y hacer daño a las personas. Por eso es bien importante que nosotros discernamos quién es un falso profeta y un profeta verdadero. Yo espero que esta enseñanza pueda traer de alguna manera una reflexión y sobre todo conocimiento a tu vida para poder discernir quién es un falso profeta y quién es un verdadero profeta. Y también si tiene alguna pregunta, ya sabe, no tenga temor de hacerla o porque es que alguien la va a leer. No, si es que estamos en un estudio, si se puede decir, no le puedo decir que es un discipulado porque el Señor me dio esto. Hace algunos años me dijo, vas a poder ejercer y vas a enseñar del ministerio profético. Incluso me dio hasta la cita bíblica y también me dio el nombre del programa al cual nosotros llamamos ahora Crónicas de los Profetas. Entonces, sigamos en esto. Entonces los falsos profetas o las zorras, dice que también se las ingenian para conseguir alimento en cualquier precio. Eso quiere decir que a lo que ellos le apuntan, a eso le tiran, va. A lo que eso le tiran, a eso le apuntan o algo así similar. Lo que quiere decir es que no les importa a precio de quien sea poder obtener lo que ellos quieren. Y obviamente usted se va a dar cuenta que entre los falsos profetas son aquellos amadores del dinero. También por eso dice que echan a perder las vidas. Y eso me llamó mucho la atención porque cuando estuve pensando acerca de las zorras, me recordé de un pasaje, si alguno lo pudiera tener o lo encontrara, de un pasaje cuando Sansón, en su enojo, ató antorchas de fuego sobre las colas de las zorras y dice que incendiaron las viñas. Es bien interesante porque usted sabe, una zorra pequeña puede incendiar una viña, una cosa pequeña puede hacer quemar algo. Entonces, cuando hablamos de viña, nos estamos refiriendo que a los chacales, que las zorras del desierto, una de las cosas que hacen espiritualmente es destruir iglesias. Por la iglesia es una viña. Recuérdese, la semana pasada creo que le hablé acerca de la viña de Nabot, cómo Jezabel obtuvo la viña de Nabot, el ministerio de Nabot, a través de dinero, y como no se la pudo vender, lo tuvo que matar. Y entonces así trabajan los falsos profetas, y por eso nosotros no debemos de tenerle miedo a ellos, que nos van a maldecir. Reprendemos en el nombre de Jesús todo aquel que se levanta a maldecir al pueblo del Señor. Ese es un falso profeta, ese es un falso enviado. Y ahí es donde nosotros debemos de decir, no, que es que si no diezma se va al infierno. No, la Biblia claramente explica y uno por entendimiento debe de comprender, pedirle el entendimiento y entonces actuar y obedecer. Pero uno no puede estar maldiciendo a la gente solo porque no trae sus ofrendas. Uno no puede estar maldiciendo a la gente solo porque no viene a la iglesia. No, eso no es así. El verdadero ministro está para consolar, para exhortar, dar aliento a las personas, para poder dar alimento para que ellas crezcan y puedan desarrollarse. Bueno, voy muy rápido, así que ahí sí que me detiene. Se escucha muy bien, perfecto, se oye muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver, si alguien no, la hermana Lucy Reyes, Dios me la bendiga, Cefrino Zúñiga, Jorge Escobar, Laura Díaz, Rosales, bendiciones. No sé, primera vez que la miro. Ana, que el Señor lo bendiga, usándolo profeta, gracias. La hermana Wendy Montenegro y mi esposa Cintia Escobar también
Que Dios me la bendiga por estar conectado. Entonces entremos más a fondo. Entonces el libro de Ezequiel, en capítulo 13, nos habla de las zorras o los chacales que tratan la manera de destruir las viñas. Los falsos profetas destruyen iglesias, trastocan iglesias enteras, porque su objetivo es destruir el plan de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de levantarnos con un espíritu de la manera de Moisés a la manera de Daniel, para poder discernir en realidad quién está entrando fuego extraño. Ezequiel compara a los falsos profetas con un animal depredador. Por eso el Señor le dice, ellos son como zorras del desierto. Son desérticos. Y sabe, me llama mucho la atención porque el Señor le dijo a Herodes, díganle a ese zorro o díganle a esa zorra que yo hago curaciones, echo fuera demonios o liberaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi ministerio. Entonces lo que estaba diciendo es que les estaba comparando a un hombre como una zorra por sus actitudes. Y entonces eso me llama a mí mucho la atención, porque usted sabe, en la escritura Dios va comparando a los falsos profetas con animales. Bueno, sin ofenderlos, ¿va? Pero así dice la escritura. Entonces Ezequiel compara a los falsos profetas como depredadores, personas egoístas, que solo son amadores de sí mismos. Son personas que solo ellos quieren, para ellos quieren la ganancia, para ellos quieren la fama. Y uno no está para ser famoso, uno está para predicar el evangelio, para catartizar al pueblo. Por eso los 5 ministerios, hermanos, no están para ver quién es más famoso o quién tiene más like o quién tiene más seguidores. Los 5 ministerios están para catartizar al pueblo, para que llegue a la estatura y la perfección de Cristo. Entonces, y que ellos, de alguna manera, como son depravadores y egoístas, buscan llenar su propio vientre en cualquier costa. Entonces, también esto lo que quiere decir es que los que les reclaman es que no han subido. Entonces, más adelante en el siguiente versículo, el Señor le está hablando a los profetas, ustedes lo que tenían que haber es hecho una brecha, un muro alrededor del pueblo para que no entrara. Entonces nuestro trabajo ministerial es levantar los muros para que el pueblo tenga el conocimiento y pueda defenderse acerca de los achaques de los falsos ministros. Entonces, sigamos, vayamos un poco más a fondo. ¿Qué es entonces una zorra? ¿O qué es un chacal? Y entonces el Señor lo compara como un falso profeta. Entonces, mire lo que dice Ezequiel 13:1. Vino a mí palabra del Señor diciendo, oiga, hijo de hombre, hablando a Ezequiel, profetiza contra los profetas de Israel. Profetiza contra los profetas de la iglesia. Profetiza contra los profetas de mi pueblo. Es lo que está diciendo. Porque no dice profetiza contra los profetas de Israel. No dice ve y profetiza con mis profetas, contra mis profetas. Él no está diciendo que son sus profetas, sino que lo que está dando a entender es que hay profetas metidos dentro del pueblo que no son de Dios. Por eso le está diciendo, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, oiga, y escucha la palabra, y dile a los que profetizan de su propia inspiración que escuchen la palabra del Señor. Jala, qué tremendo. Ahorita le voy a explicar esto. Acerca de la inspiración. La palabra inspiración, cuando se está refiriendo, dile a los profetas, ellos que tienen su propia imaginación para profetizar, a ellos diles, les está hablando el Señor a Ezequiel. Y mire lo que dice, la inspiración es una repentina disposición para llevar a cabo una actividad. Por eso todos somos hombres inspirados, dice. El Espíritu Santo nos inspira. Por eso el don carisma de profecía no es el mismo, no es igual que el ministerio de profeta. El don carisma es el don el cual uno ejerce el oficio profético, que quiere decir el don carisma es profetizar en los turnos dentro de la iglesia. Pero cuando hablamos, según Efesios 4:11, los dones, doma, que en griego quiere decir doma, se está refiriendo a ministros primarios predestinados para hacer la labor, ya sea profeta, evangelista, maestro, pastor, apóstol, ya vienen predestinados para eso. Por eso, hermanos, es bien interesante esto, porque usted se va a dar cuenta, y aquellos que profetizan también van a aprender hoy conmigo, que uno no debe de abrir su boca por inspiración únicamente de tu corazón. Tiene que ser una inspiración, y la inspiración
más segura es la palabra profética que está ahí. Entonces alguien me decía, ay pastor, pero él profetizó lo que dijo Isaías. Pues es la palabra más profética más segura, que está ahí, que bien hacéis en escuchar. Entonces eso me llama a mí mucho la atención, porque usted se va a dar cuenta, y se va a dar cuenta cómo la iglesia ha dejado entrar la adivinación. Entonces mire, la inspiración es una repentina disposición para llevar a cabo una actividad, y especialmente cuando se trata de algo vinculado a la creatividad o a los asuntos espirituales, según el diccionario. También quiere decir, al mismo tiempo, se puede hablar de inspiración para referirse, oiga, a aquellos factores que condujeron a alguien a crear algo. Por eso me llama a mí mucho la atención, porque no es de que ahí vienen los turnos de profecía, a ver qué me adivino. No sos adivino. Dios va a depositar la inspiración. Por eso dice que el don carisma, entre sus funciones, dice que es un espíritu que inspira. O sea, no sé si lo dije bien, va. El Espíritu Santo nos inspira a profetizar. Entonces, sí es correcto tener inspiración, sí. El problema es cuando uno está inspirado de su propio corazón. Pues es lo que le está diciendo ahí. Dile a los profetas que esos profetas que profetizan de su propia inspiración, no la inspiración de Dios. O sea, quiere decir que no había una manifestación del Espíritu Santo en ellos. Entonces, sigamos. Por ejemplo, esta palabra, cuando aparece inspiración ahí, tiene varios sinónimos. Y entonces cuando miraba yo diferentes versiones acerca de ese mismo versículo, me llamó mucho la atención, porque aquí hay mucho que hablar acerca de la inspiración. Entonces miremos algunos ejemplos. Mire, esta palabra, esta Biblia castellana describe esa frase. Así la describe. Mire, dirás a los que profetizan por su propia voluntad. En el original quiere decir inspiración, pero aquí le está diciendo, dile a los profetas que profetizan de su propia voluntad. Eso quiere decir que no es de la voluntad del Padre cuando uno puede profetizar. Y entonces, ¿cómo se discierne eso, pastor? Creo que Dios utiliza al Espíritu Santo para recordarnos la palabra que ya está escrita. Porque si no, entonces nos ponemos a hablar cosas y tonterías que no son, y es más seguro lo que está ahí profetizado. Por eso es bien interesante, porque el profeta debe de comerse el libro. A Ezequiel le dijeron, Ezequiel, vas a ir y te voy a poner una frente pedernal, vas a ir a profetizarle a un pueblo rebelde. Y por eso es importante que te comas el libro. El libro va a ser dulce en tu boca, la revelación va a ser dulce en tu boca, pero va a ser amargo, porque vas a tener que padecer por la misma palabra a la cual has oído. Por eso es bien interesante que el profeta o el que tiene el oficio profético tiene que comerse el libro. Si no sale como aquellas cosas, vieran meras chanfleadas, ¿va? Como doña Chonita, así dice el Señor, que tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo. Entonces tal vez lo que quería era su propia inspiración, su propio deseo hacia el pueblo, y Dios no trabaja así. Y obviamente podría ponerle un montón de ejemplos que he oído, y a veces es importante. Hay personas que se enojan conmigo, porque a veces las encuentro profetizando ahí en escondidas, ¿va? ¿Y ustedes qué? No, es que el Señor me dio palabra. Ah, vaya, te dio palabra. Entonces la próxima vez vení, decime, mire, pastor, el Señor me dio una palabra para ella, y entre los tres, la persona, tú que vas a dar la profecía y yo, la escuchamos, ¿va? Ah, no, así no se vale. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que tiene que haber un profeta o un ministro que discierna lo que le está diciendo. Si no, va a ocurrir como ha ocurrido un montón de cosas, hermano. Yo he conocido casos de personas que vieron a una muchacha bien bonita y se llevaron su propia inspiración. El Señor me muestra que usted es mi esposa. Casaca, dicen en Guatemala. Mentira. Así no trabaja Dios. ¿Acaso la Biblia no dice, pues, si alguno quiere buscar esposa, que la busque, pero media vez, está me ha dicho, toda vez en el Señor, que la escoja? Entonces hay gente que pasa mucho tiempo, como son místicos, ¿va? Porque en lugar de ser profeta, usar el don de profecía, se vuelven profetas ambulantes andando en misticismo. Que va, sí, el Señor. No, hombre, cálmate, así Dios no trabaja. Dios trabaja cuando te comes el libro. Bueno, miremos otro punto.
La versión CJ dice, di a los que profetizan por su propia cuenta. O sea, no los envía Dios. Por su propia cuenta. Dios los está, el rema está ahí, la palabra está ahí. Pero cuando alguien toma la decisión de profetizar de su propia cuenta, entonces Dios le está diciendo, sos un chacal, sos una zorra. Tengo una aportación aquí. La hermana Cristi dice, pastor, el don de profecía es para edificar la iglesia, exhortación y consuelo, usándose con amor, no para avergonzar a los hermanos. ¿Qué dice? Apostación. Bueno, sí, como estos temas los he ido dando, he hablado acerca del oficio profético. Ahí está en la página de YouTube, ustedes los pueden ir a buscar, pero le voy a contestar su pregunta. Y también están ahí el mal orden de cómo se usa el don de profecía. Eso ya lo he profetizado, lo he predicado, está ahí como enseñanza clavado y sería bueno que le vayamos a echar un ojito a eso. Ahora, exactamente, según 1 Corintios 14, Pablo explica el don de profecía en el capítulo 14. Y es extraordinario todo lo que explica. Porque a veces pensamos que solo es de exhortar, edificar y consolar. Y sí, pero tiene otras connotaciones que yo las he predicado. Por eso me quedaría mucho tiempo al explicar. Entonces, cada vez que uno va a profetizar, tiene que tener este sello, si se puede decir. ¿Va a exhortar esa palabra? ¿Va a edificar esta palabra? ¿Va a consolar esta palabra? Porque si no tienes esos tres sentidos, puede ser que sea de tu propia cuenta. Por ejemplo, exhortar no quiere decir regañar al pueblo, mucho menos decirle, te vas a ir al infierno, ¿va? Ya el hacha está puesta al pie de tu pie, ¿va? O te arrepentís o te corto. Y puede ser, pero yo veo pocos casos en la Biblia. Pero no es eso. Dios no nos llamó a andar cortándole las canías a la gente. No, Dios nos llamó a consolar al pueblo, a dar una palabra que exhorte en el ámbito de la exhortación. No quiere decir regaño o que te vas a ir al infierno. No, tiene una función exhortar, edificar y consolar. Pues yo lo he explicado y ahí está. No me quiero detener mucho con eso. No sé si le contesté a la hermana. Entonces, pongo esto porque muchas personas confunden el don de profecía con el ministerio profético. Y mientras nadie les diga nada, a veces ejercen ellos de su propia cuenta van y le dan una profecía a alguien. Es que el Señor me habló y por eso fui. Va, cálmate, Jonás. No, hombre, tenés que esperar el momento. Por eso hay un ministro que está a cargo. Por eso yo aconsejo en la congregación que yo pastoreo, y esto lo he escuchado de mi apóstol de años, es que si Dios te habló acerca de una persona específica, anda con el pastor, anda con el ministro, o anda con la pastora. Pastora, fíjese que, o pastor, pues si no le querés decir pastora, pues hermana, como quieras decir, hermana, fíjese que el Señor me habló acerca de esta persona. Porque ¿quién conoce a sus hijos? El papá, hermano. El papá conoce a sus hijos. Entonces, supongamos a veces hay personas que me fíjense, el Señor me reveló eso de aquel, y como yo ya lo conozco, y a veces también lo he ministrado, digo, no se la des. Yo a veces tomo la decisión de decir, no se la des. No, pero es que el Señor me habló, te estoy diciendo que no se la des, porque ya la discerní. Y entonces hay gente que se enoja, porque dice, no, yo me voy de iglesia, porque aquí no dejan fluir el espíritu. Cálmate, hombre, si los profetas están sujetos a los espíritus de los profetas. Entonces no puedes andar profeta ambulante haciendo lo que quieras, tanto en la iglesia como afuera. No, tenés que tener un orden, porque si no, sos zorro, o zorra, o chacal, pues, es lo que está diciendo ahí. Los que profetizan. Padre Santo, en este momento soy profeta, nadie se ofenda, pero los que profetizan de su propia voluntad, o de su propia cuenta, son chacales, son zorras del desierto. Aléguese con Ezequiel, no conmigo. Bueno, entonces mire esto. Mire esta otra versión, la versión lenguaje sencillo, dice, hay profetas que anuncian a Israel el mensaje que ellos mismos inventaron. Por eso le decía yo, zorro, son zorras. Porque, mire hermano,
Donde uno puede discernir quién es un verdadero profeta es cuando se somete a una autoridad. Cuando un profeta se siente mayor que el pastor, se siente mayor que el apóstol, se siente mayor que cualquier ministro, y solo porque ejerce un oficio profético y ya se siente mayor, es peligroso, porque las palabras que salen van a confundir a la gente. Incluso, hermanos que me escuchan, no sé si todos son de los que se congregan conmigo o de otro lado, tengamos cuidado si alguien llega a profetizarte, hombre. Discernir si es zorra o chacal. ¿Por qué razón? Porque si alguien va y te da una profecía y no hay un ministro que la haya escuchado o no haya habido un orden, porque a veces me dicen, pastor, esta palabra me dio para esta fulano de tal o X fulano de tal, y a ver, gloria a Dios, anda y dásela. ¿Por qué? Porque uno determina que la discernió. Pero si no, es que a mí, Dios mío, es que siento. No, hombre, si esto no es de sentir, hombre, si esto es de someterse al orden. Si no te sometes al orden, entonces puede ser que sean profetas zorros. Hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventan. Jala de mano. Yo he visto unas profecías que se inventa una gente que Urubrum, dijo el profeta Tito ayer, que son gruesas, hermano, son tremendas. Yo me quedo hasta asustado, y a veces, mire, y alguien me dijo a mí, es que ahí donde usted como cuesta profetizar, me dijo. Y le digo, ¿pero por qué? Porque usted está ahí, todo lo discierne. Ni modo, a donde vayas tiene que haber alguien que discierne. No, pero es que a usted Dios lo usa en el discernimiento. No, porque yo nunca voy a avergonzar a nadie. Si yo veo que estás profetizando y hay algo incoherente, lo más que puedo decir es baja tu voz y hacerte, llamarte a un lado. Si sos mujer, te llamo a un lado con mi esposa. Y te digo, mira, hermano, eso no está bien, corregilo para que te salga mejor. Porque mi trabajo es edificar, no destruir los dones. Tanto que uno anhela como pastor que el pueblo profetice para después agarrarlos a cinchazos, no. Pero también hay gente que viene de otros lados que hay que ubicarlos. Por eso traen esa idea, ¿va? En otras congregaciones yo lo he visto, que porque ya profetizan se creen profetas. Y no, hombre, tranquilo, puede ser que Dios te esté formando, pero todavía no hay un llamamiento. El verdadero llamamiento es cuando uno nunca lo espera. Que hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventan. Si estás inventando, no, hombre, así no es, hombre. Deja que el Espíritu Santo te lo revele. Yo a veces escucho personas que profetizan en la mañana, profetizan en la tarde. Y yo, wow, digo, yo ni ministerio tengo con eso. A mí Dios no me habla, digo yo a veces, porque a cada rato quieren profetizar. Incluso hasta acaban de profetizar una y se lanzan a otra. Digo yo, no, pero esta sí tiene un nivel de santidad, pero grueso. Y no, porque muchas veces son inspiradas del corazón. Si Dios te va a hablar, te va a hablar. Y si Dios no te va a hablar, pues no te va a hablar. Calladito tenés mejor pegue. Entonces, como le digo yo a las personas, no, hombre, ustedes tenganle temor a Dios, no a mí, hombre. ¿Yo qué puedo hacerles? Nada. Yo lo más que les puedo decir es, no lo digas así, hermano. Incluso yo tengo que corregir a las personas porque le digo, hermana, no llores tanto, hombre. Y así ella. Y nunca, y todos a la expectativa de que Dios nos va a hablar. Y se oye mala lloradera. ¿Qué es lo que dicen? Ahí tengo que llegar y decir, mira, hermanita, si quieres llorar, pégate una buena llora antes. Y después, suelta la palabra así claro. A mí me decían, es que usted es muy gritón. Pues la cosa es que escuché, gracias a Dios tengo buena voz, Pero mi pastor siempre me corregía. Flaco, no grites mucho. Dios te va a usar para predicar, etcétera, y guardar tus cuerdas vocales. Y yo, está bien, pero a veces uno le agarra la unción, hermano. Como Saúl, Bueno, reprendo, pero les da la unción, hermano, y uno siente rico, que tiene el tiempo en el momento de profetizar. Entonces, ¿qué es lo que son los profetas falsos? Son aquellos que inventan las propias profecías. Así que si conoces a un falso o se te acerca un falso, discernilo si es chacal, a ver si tiene cola. Si te da una profecía por teléfono, ese es chacal. Si te da una profecía
estando en la iglesia, en el orden, si no está en el orden, puede ser que tenga actividades chacalistas y hay que ayudarlo y corregirlo. No tenga miedo de reportarlo, hermano. El problema que hay en el pueblo es que no reportan a las personas. Fíjese, pastor, que aquí hermana me dio una profecía, pero esa sí está chanfleada. Es porque ya estos mismos lo disciernen. Me acuerdo que una vez estaba pasando niaga en mi bicicleta, un problema, y yo estaba postrado ahí, orar y todo. Y siempre lo cuento, ¿va? Y llega un hermano y me dice, así te dice el Señor, ¿va? Como gusano te quería ver arrastrado en la tierra. ¡Ja! Reprendo, dije yo, ¿va? Como dice mi sobrina, sorprendo, ¿va? Porque, no, hombre, si Dios no llamó a agarrarlo a uno a cachetadas, y el otro está viendo que yo estoy todo moqueando ahí y tras de eso llega a rematarme, no, hombre. Puede ser que era un chacal. Hay que discernir cuando Dios le habla a una persona. No sé si dice amén, ¿verdad? Lo veo muy serio, no tiene preguntas. Amén, así es, profeta. Pastor, Dios lo bendiga y lo siga usando. Bueno, sigamos pues, porque tengo un montón, ¿no? Y llevo 38 minutos. Vamos a ver qué me pasé. Mire, la Nácar Colunga dice, dicen a esos, di a esos que profetizan de su propio capricho. Es que hay unos que son gruesos, ¿eh? Yo voy a profetizar y ¿qué? No, hombre, pero yo lo... está bueno, pues está bien, dice uno, porque dan ganas uno de, como dice Hebreos capítulo 11, va a cerrarle la boca a los leones, ¿va? A veces dan ganas de... Entonces a veces uno deja. Entonces hay personas, hermano, que son caprichosos, hombre. Le digo, no lo hagas vos, ¿por qué lo hiciste? Porque el espíritu me agarró, yo lo hice. Está bueno, pues. Y vuelve uno a ver, que no. Entonces hay días que sí, yo tengo que usar la vara de callado de pastor, va. No para jalarlo así y llamarlo, a veces dan ganas de pegarles un palazo para que reaccionen, porque no es tu propio capricho, va. Está como aquella persona que estaban profetizando y se levanta una, así es el Señor. Hay una profecía bien linda y como la otra le tenía envidia, que Dios la usaba a la otra se levanta y dice, así es el Señor. Lo que acaba de decir dice, es una falsedad. Y se agarran del pelo, hermano. Gracias a Dios no fue aquí en Ebenecero, yo fue en otro ministerio, pero yo me quedé asustado. ¿Por qué? Porque hay gente caprichosa. Si te dicen no, es no, hombre. Si Dios te está hablando para profetizar, ahí están los turnos, hombre. Si tenés el oficio profético, ahí entrale. Pero si ya te nombraron profeta, entonces ahí ya son otros 20 pesos. Ahí tendríamos que hablar del ministerio profético. No sé si estoy siendo muy duro, hermano, pero bueno, que Dios me ayude. Mire esta otra versión, la versión nueva, versión internacional, dice, denuncia, ¿ya vio? A los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios. Son bravos, hombre. Yo conocí siervos que no se quisieron someter porque eran deliriosos, ¿va? Eran bravos, ¿va? No, que a mí Dios me habló, ni el pastor, ni vos. Y yo, a la gran Dios, porque como yo estaba a cargo de la escuela de profecía ya, tenía que ir, va. Hermano, no, por favor, sometete a la autoridad, te están diciendo que no, pero es que yo, va. Y entonces tenía que tener el carácter. Por eso, si usted está aquí conmigo, no tenga temor, hombre, usted profetice. Si algo hace indebido, téngalo por seguro que me voy a acercar y le voy a decir, no lo hagas, hombre, mira, mejor hacerlo de esta manera. Tal vez te puede salir mejor, porque mi trabajo es instruir, que el don que Dios te ha dado florezca así lindo. Así que no tengan miedo a profetizar. ¿Acaso no digo el profeta Moisés, pues, que diera a Dios que todo el pueblo profetizara? Bueno, profetas coléricos, ¿va? Deliriosos, ¿va? Nada, no se someten, hermano. Esos son gruesos, ¿va? Y mire, no se sostienen. Cuando usted mira a un profeta colérico así, haciendo vaticinios según su propio delirio, es zorro. Bueno, pues, no sé si es mala palabra en otro país, ¿va? Pues es una zorra, pues, una zorra del desierto. Hay otra pregunta aquí. Pastor, pregunta. Me ha pasado que cuando alguien está profetizando, a veces siento que hablo en lenguas dentro de mí y siento que es como una traducción en lenguas.
Ay, perdón. Vamos a ver, lo perdí. Vamos a ver, dice. Pastor pregunta, me ha pasado que cuando alguien está profetizando, a veces siento que hablo en lenguas dentro de mí y siento que es como una traducción en lenguas de lo que están hablando. O es mi espíritu que está demasiado activo. Perdón por la ignorancia. Creo que como hasta el día de hoy no he visto a alguien que ejerza ese don carisma. Yo como lo anhelo. Yo le digo, Señor, yo quiero los 8 dones, los 18 dones, ¿va? Yo quiero poder interpretar las lenguas, porque dice que el que interpreta las lenguas es mayor que el profeta, pero no quiere decir de que porque ya interpretar las lenguas sos más que el apóstol, no, solo está diciendo que son niveles espirituales que uno debe de alcanzar. Entonces yo en mi persona, esto es mío, no es doctrina tampoco, sino que aquí hay que pedirle a Dios más revelación acerca del don, acerca de interpretación de lenguas, porque cuando yo oigo a una persona hablar en otro idioma y no lo entiendo, necesito un traductor, ¿verdad? Un traductor de esa lengua. ¿Por qué razón? Porque el traductor lo que va a hacer es conoce lo que está hablando y entonces va a traer el mensaje igual a lo que uno está hablando. Yo he hablado con algunas personas que me han hecho esta misma pregunta. Pastor, fíjese que yo siento que tengo interpretación de lenguas y a veces cuando las interpretan o me están dando el mensaje que entre comillas recibieron, no tiene nada que ver, ¿va? Entonces, pero tampoco no las ofendo ni nada por el estilo, sino simplemente trato la manera de esperar un poco más de luz y que el apóstol Sergio nos hable más de eso. Porque si ya estuviéramos en ese nivel, creo que hoy vamos a hablar del don de interpretación de lengua, que un día lo voy a hacer con ayuda del Señor, pero por el momento la luz que tenemos nos deja ver vislumbres pocos. Y entonces yo solo hago la comparación, ¿va? Si alguien habla otro idioma y uno no lo entiende, se necesita un traductor para poder oír el mensaje que está hablando esta persona a tu idioma normal. Así es como considero yo que puede fluir lo que es la interpretación de lenguas. Sí, obviamente puede ser que el Espíritu Santo dice que cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos misterios con Dios. Uno de los intérpretes de lenguas es Daniel, ¿va? Sería bueno que le vaya a echar un ojito al libro de Daniel, porque él interpretó el arameo, él interpretaba la lengua. Pero cuando él dice, no está en mí la interpretación, dice, qué tremendo, si no es Dios el que da la interpretación, entonces es Dios el que está haciendo la función. Bueno, no sé si le contesté, pero gracias por su pregunta, muy buena. Saludos al hermano Oscar Villeda. La Oscar, tengo años de no verte, espero que estés bien, te mando saludos desde acá. Veo las fotos de tus hijos, que me da mucha alegría ver que estás bien. Bendiciones. Entonces, mire lo que dice la versión Kadosh. Dile a los que profetizan de sus propios pensamientos. Hermano. Es que esto se pone bueno, hombre. Porque el pensamiento viene a la mente. O sea, Dios va a depositar el pensamiento divino en tu mente. El problema es, aquí lo aclara. Dile a los que profetizan de sus propios pensamientos. O sea, que lo que está diciendo es que están profetizando lo que ellos piensan y no lo que está escrito. Por eso es importante comerse el libro. Es que a veces cometemos errores, ¿va? Hay profecías que, así como Moisés entró a todos al arca, ¿va? Puede ser que la profecía era de Dios, pero como no lee, no sabe que era Noé y no Moisés, ¿va? Entonces se confundió. Entonces hay un margen de error. Yo siempre, el apóstol me enseñó eso, flaco. Son márgenes de error que tienen las personas y hay que erradicárselos con la enseñanza, con la instrucción. Entonces todos los martes lo que yo hago es dar la instrucción. Ya los de casa, si no me escuchan y profetizan, eso sí, un bazazo les voy a dar, ¿va? Porque estamos aprendiendo. Hay personas que me dicen que
que qué bendición estos mensajes, que les ha ayudado mucho a sus congregaciones. Incluso algunos me dicen compartirlos, aquí están, seguí, enviarnos. Y entonces, y yo digo, gracias a Dios, sí, porque yo no retengo nada, yo lo doy. Por eso le decía yo que cuando el Señor me dio en mi corazón el rema de este programa y la habilitación para hacerlo, porque cuando no lo pude hacer en el tiempo que tal vez era oveja, sino fue hasta que vino el reconocimiento profético, que Dios empezó a hablarme acerca de todo esto. Habían pensamientos y temas en mi corazón que son los que he ido desarrollando, y cada vez voy encontrando más cosas, y a veces le he quedado a deber muchos, pero todo en su tiempo, en su momento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es diferenciar si estás profetizando pensamientos tuyos. ¿Quiere que le dé un ejemplo de un pensamiento propio de una persona? Es que conoce el problema. Aquella mujer la dejó su marido. Sí, y perdió el trabajo. Su propio pensamiento es, así dice el Señor, tú que te abandonó tu marido y que no has tenido trabajo, dice el Señor, que te va a dar un güero de ojos verdes con residencia y nuevo trabajo. La otra tenía sus propios pensamientos porque sabía el problema de la otra persona, y así no se vale. Algunas yo las discerní, hermano. Yo discernía esas profecías, yo iba al hueso. Le digo, si sabías el clavo, ¿por qué lo estás profetizando? Mala onda. Eso es antifútbol. Por eso, hermano, los profetas se someten a los profetas, a los espíritus de los profetas. O sea que no puedes andar profeta itinerario solito, hombre. Que es que yo y Dios, ¿cómo es que dice? Yo y Dios tenemos una relación personal, y ustedes pues son ovejas. Cálmate, Jonás, le iba a decir yo. Son pensamientos que hay que ver. Entonces cuando eso viene, nos está hablando de características de personas que pueden ser de alguna manera zorros del desierto o zorras del desierto. Bueno, llevo 49 minutos. Le doy otro más. Así yo lo veo ahí. A todos gracias. No sé si alguno me faltó en saludarlo. Que Dios me lo bendiga. Si tiene preguntas, hágalas, ¿verdad? Porque si no pregunta, ¿a quién le va a preguntar, hermano? Entonces, mire, la necedad. Ese es otro punto grueso. La ignorancia, la necedad, son terribles. Entonces, mire lo que dice Ezequiel 13:3. Así dice el Señor, Dios, ay de los profetas necios. Está hablando de los zorros. Entonces la característica de los zorros son que son necios. Hermano, ¿cómo cuesta, hermano? Porque hay unos hermanitos y unas hermanitas que no se congregan aquí, sino en otros ministerios. Hermano, que son necios. Hay personas, hermano, que su necedad los hace sentirse mayores que otros, y yo he tenido, por eso cuando yo estaba allá, hermano, llegaba cantidad de gente y venían gente de otras iglesias, y yo ya sabía quiénes eran. Por ejemplo, llegaba una señora que la habían visto profetizar en un ministerio, la habían visto profetizar en otro ministerio, se iba a otro ministerio a profetizar, y así andaba, itinerante, ambulante, no tenía pastor. Y entonces cada vez que llegaba a las iglesias profetizaba, y como la gente va, ¡ay, aleluya! Vino alguien que profetizara. No, hombre, no te alegres de que llegue alguien que profetice. Si es nuevo, que se siente, que se siente a oír la enseñanza. Porque si no, entonces no sabes si es zorro o zorra. Perdón por eso, porque hay que tener cuidado en esto. Hay que discernir. No se pone a cualquier persona solo porque ya llegó y todo. Entonces yo vi personas que profetizaban en diferentes lugares, y a veces yo iba acompañando a mi pastor, lo invitaban a predicar, y ahí andaba la X persona, iba a decir el nombre por poco y se me salía, y yo, y profetizando. Y entonces ya sabíamos cuando llegaba, y por favor, oiga mejor la palabra. Y si, hermano, se ponía necio y profetizaban, había que callarlos. Había que callarlos. Saludos a Kevin, Manuel Icará, Demi Escalón, mayoría absoluta, cabal.
Dios y yo somos mayoría absoluta, dicen esos. Bueno, entonces, mire esto. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la necedad de los profetas? ¿Por qué Dios le llama a los necios profetas, les llama zorros o zorras, chacales? Porque los chacales destruyen iglesias, congregaciones. Siguen su propio espíritu, oiga, y no han visto nada. Los necios dicen que ven algo y no miran nada. Veo esto, veo lo otro, y no han visto nada. ¿Por qué? Porque su propia necedad los hace a ellos que ellos son los únicos profetas que existen sobre la tierra. Por eso el Señor trató a, ¿cómo se llama? A Elías, ¿va? Porque dice que uno de los siervos de Acab escondió a 100 profetas. Y Elías pensó que era el único. Solo yo he quedado, ¿va? Solo yo. No, el Señor le pudo haber dicho, hay 100 allá escondidos. Pero tras de eso se lo dijo. Le dio a entender a Elías, a ese gran profeta, hermano, le dio a entender el Señor, le dijo, mira, déjate cosas, hombre, no seas orgulloso, porque hay 7,000 de la misma tuya, talla tuya, que no han doblado las rodillas a Baal, perdón. Así que, ándate tranquilo, porque a veces los necios piensan que solo ellos profetizan. Luis Murillo, bendiciones, amado. ¿Qué hay de las personas que solo ellas profetizan? Bendiciones, amado. ¿Qué hay de las personas que solo ellas profetizan? Gracias. Si me ampliaras un poquito más, Pastor Murillo, bendiciones hasta allá en New Jersey. ¿Qué hay de aquellas personas que solo ellas profetizan? Si tal vez me amplias un poquito más la pregunta para poderla contestar con ayuda del Señor en lo que la escribís. Entonces dice, así es el Señor, Dios hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu, que no han visto nada. Y luego mire lo que dice, se denominan como, entonces esta palabra necedad sí dice que se denomina como la necedad, la cualidad o adjetivo que describe un individuo que es necio. Él le iba a contar una anécdota, pero no sé, hermano Luis Murillo, si lo que querés decir es que todo el tiempo profetizan los cultos. No sé si a eso te refieres. Supongamos que estás haciendo la pregunta que siempre profetiza y nadie más profetiza más que ella. Yo creo que hay momentos en lo que Dios levanta a otros, las mismas personas van a querer ser usadas en ese momento. Lo que yo no estoy de acuerdo es cuando las personas profetizan más de una vez. Por ejemplo, no hubo profecía, me aviento otra. No, porque hay que discernirlas. Es que Pablo dice, no desprecies ni menosprecies las profecías, ni tampoco desechemos a la gente que profetiza, a menos que sea una zorra o un zorro. A la gran, qué feo decir eso. Porque Dios los está enviando. Y entonces lo que hay que hacer, dice Pablo, es discernir lo que dice. Si no habla conforme a lo que está escrito en la palabra, pues puede ser que no le ha amanecido y puede ser que esté haciendo las cosas en necedad. Pero cuando se refiere a eso, lo que está diciendo es cuando alguien solo, es que mira, pues yo entiendo, creo que estoy entendiendo la pregunta. Que hay personas que por a todo es profecía. Ay, el Señor me despertó y me dio una profecía para fulano y tal. Bueno. Es que el Señor me dio una visión ahorita y solo ellos quieren profetizar. No sé si a ellos te referís. Yo creo que hay que ubicar a las personas. Si son de la congregación, hay que decirle, mira, ¿y por qué tanta profecía? Porque hay un peligro, que sería el siguiente punto, pero no sé si lo voy a dar, porque lo que ocurre en este momento es que se ha entrado un espíritu de adivinación en los que profetizan. Reprendo y rechazo por usted y por mí, pero en otros lugares sí. Ahí se da cuenta por lo que quiero decir. Entonces, la necedad se denomina como un adjetivo que describe el individuo necio. Entonces, mire esto. Y que se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desacertada. Por eso le decía yo que el necio, hermano, dice Proverbios que hablar con un necio es mejor dejarlo hablarlo solo. Le iba a dar un ejemplo que me dio una persona una vez, pero está un poco largo, pero es bien interesante, pero no se lo quiero decir porque ya estoy sobre el tiempo. Pero entonces cuando miramos la necedad, por eso dice, al necio hay que dejarlo con su necedad.
Pero si es miembro de la congregación y está profetizando y no quiere dejar su necedad, entonces hay que decirle, no puedes profetizar. Y mire, hermano, los necios solitos se van de la congregación. A veces uno ni los tiene que echar, pero lo que hay que hacer es, de alguna manera, reengendrar a la gente. Nosotros vivimos tiempos peligrosos donde muchas personas se mueven de congregaciones por X, Y razón. Pero uno como pastor a veces también tiene que pedirle el discernimiento a Dios a quién va a meter, ¿va? Porque a veces llega gente, es que pastor, yo me vine porque ya se fue la nube, ¿va? Cálmate, ese ya me la sé, ese cuento ya me lo sé, que la nube se fue y que ya no hay unción y todo. Pues si la Biblia dice donde hay 2 o 3 que crean que ahí está Dios, ahí está Él. Entonces, bueno, al final resultan, se les salió la cola porque resultan que se salieron peleando por X y Y razón. A veces yo le tengo que decir a las personas, ¿por qué te vas a salir de donde estás? No, pero fíjese que esto. Y ya después me dicen, mire, le voy a decir la verdad. Entonces no me estabas diciendo la verdad. Y ellos solitos caen, entonces yo digo, mira, yo trato la manera de ubicarlos, porque si no, entonces se vuelve un hábito en las personas de andarse moviendo, y eso no está bien, no está bien. Uno debe cimentarse en un lugar y hasta que venga el Señor ahí, a menos que haya un tipo de adulterio o algo, que no haya un alimento espiritual, que te estés muriendo o algo, que estés viendo cosas que no son, puede ser que uno pueda decidir moverse. Pero lo contrario, uno tiene que quedarse donde Dios lo puso. No sé si te contesté, hermano Pastor Murillo. Bendiciones al hermano Castro Orellano. Entonces mire la inherencia. Entonces mire esto. Entre los sinónimos de necedad se puede emplear para el término necedad las siguientes palabras. Mire cómo el diccionario ve a una persona necia. Es como que dijera, dile a los profetas que hacen disparates. Mire lo que dice, dile a los profetas que hablan estupideces, dice. Diles a los profetas que hablan idioteces. Perdón por eso. Mejor, de todas maneras lo tengo que leer porque usted a lo lejos lee ahí. Dile a los profetas que hablan tonterías. Dile a los profetas que hablan sandeces. A la gana, esta sí está gruesa. Si estuviera el profeta Tito aquí, dijera, urumba. Dile dile a esas personas que tienen una imbecilidad. A la gana. Hasta mal lo puedo leerme. O a estas personas que son tercas. Peligroso porque, hermano, esto no le agrada a muchos. Estos temas no les agrada a muchos. ¿Por qué razón? Porque se identifican. Pero Dios lo que está haciendo hoy es enviarte una palabra, porque si hay más de algún tipo de rango que quiera ser influenciado sobre tu vida para que te desvíes a ser una zorra del desierto, no, renuncialo, porque uno debe de aprender el orden en el cual Dios lo hace. Por eso Dios se enojó. Dile a los profetas esto, dile a los profetas eso. ¿Por qué? Porque no estaban en el orden de Dios. Entonces cuando Dios habla a los profetas de Israel, de Judá, de Samaria, etcétera, Dios les está diciendo, dile a estos profetas que no andan bien, no dice que les tiró un rayo y los destruyó, no, sino les está diciendo corrijan lo que está malo y vuelvan al camino. Bueno, para despedirme, ejemplo de la necedad, la versión BAT dice, ay de los profetas insensatos, ay de los profetas necios. La Dios habla hoy, dice, ay de los profetas estúpidos, dice, qué fuerte esto. Hay de los profetas irresponsables. Aquí tendríamos que hablar mucho de la irresponsabilidad, porque uno es responsable de las palabras que dice. Todo lo que uno dice, todo lo que uno habla, es responsable de lo que habla, hermano. Hay gente que yo le he tenido que decir, cállate. Porque a veces dicen unas tonterías. A veces dicen unas cosas que, por eso le decía yo que uno debe de tener el discernimiento para saber cuando alguien está hablando. Sí, que quieren profetizarle a la gente a la manera de Juan el Bautista. Camada de víboras, hijos del diablo. Y yo entiendo, pues, pero si ya son, ¿cómo dijera yo? Porque Juan el Bautista era grueso, pero él estaba hablando a un pueblo necio. Por eso, imagínense, a Ezequiel le dice, vas a hablarle a un pueblo rebelde. Eso quiere decir que
se iba a enfrentar con una rebeldía, con gente rebelde. Usted nunca ha conocido a alguien rebelde. ¡Ja! Caen mal, hermano. Caen mal. Y entonces al profeta lo mandaron para ahí. Entonces todos nosotros somos responsables de lo que profetizamos. Puede ser que sea tu propia inspiración, puede ser que sea tu propia voluntad, puede ser que haya necedad en tu vida, pero sos responsable de lo que decís. Y yo como ministro, y también los ministros que cubrimos a otras personas, somos responsables de quiénes son los que profetizan. Yo no voy a dejar a profetizar a alguien que está hablando cosas incoherentes. No, hay que decirle, mira, no. Porque la gente entra a su propia necedad. A mí me ha tocado hablarle a las personas que no se sujetan. No se sujetan. Porque ya se sienten mayores. Y usted está como aquella persona, ¿va? Métase a un ayuno para que Dios le revele quién soy yo, la profeta. Vayan, y como dijo el apóstol Sergio, yo no voy a estar muriendo de hambre, yo no voy a estar sufriendo de hambre en un ayuno para ver quién eres, y ya sé que sos una rebelde. No se necesita un gran ayuno para discernir cuando una persona no se sujeta. Profeta, falso, no se somete a ninguna autoridad. Pero aquí va más grueso, porque así te dice el Señor, va. Tenés el oficio profético. Si no te sometes a una autoridad, también vas rumbo al desvío. Así que hay responsabilidad. El profeta y el que tiene el oficio profético es responsable de lo que dice. Y si no se somete, hermano, ese puede ser un chacal del desierto. Bueno, voy terminando porque veo yo que ya se enojó usted conmigo. Así que mire lo que dice la RBA 1862, dice, hay de los profetas ignorantes. Entonces yo entiendo que a veces hay personas que ignoran lo que dicen, o a veces no entienden porque no leen la escritura. Entonces hay un tipo de ignorancia que hay que arreglarlo. El ignorante no es alguien que, la palabra ignorante no quiere decir alguien que es mala palabra, sino está diciendo que ignoras algo para poderlo hacer de la manera correcta. La Kadosh dice, la versión Kadosh dice, hay de los profetas viles. Y la NBE dice, hay de los profetas mentecatos que se inventan profecías. La verdad, eso sí es tremendo. Por eso le decía yo que no es de inventar. Ya llegaron los turnos y ahorita me invento una. No, hombre, si esto no es de inventar, tú no eres una máquina de inventar pensamientos, hombre. Es Dios el que pone el sentir. Me gusta esa función, esa palabra que utiliza el apóstol Germán, es que son impulsos del Espíritu. Porque así dice en el libro de los Hechos, ahí el Espíritu Santo impulsó a Felipe. Son impulsos del Espíritu Santo. Por eso, entre comillas, hay que ser llenos del Espíritu Santo, hombre, para que seamos mudados en otro hombre. Por eso, hermano, uno discierne, ¿va? Por ejemplo, un chacal profetiza de sus propios pensamientos, pero cuando actúa se ve que no es lo que es. Por ejemplo, alguien puede profetizar bien lindo, ¿va? Pero y si tiene un carácter horrible, o tal vez no se sujeta a su marido, o tal vez qué sé yo, anda con otro que no es su marido, etcétera, aunque profetice bonito, no es. Qué serio, va. Y como usted ya se puso serio, que ni siquiera también quiere escribirme. Dígame amén, aunque sea ya para ir terminando. Este es un tema que tendríamos que abordar. La adivinación. Mire esto, Ezequiel 13:6. Estos profetas, esos chacales, han visto falsedad y adivinación. Adivinaciones mentirosas, lo que dicen, él declara el Señor. Cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. El Señor no los ha enviado. Son chacales, son gente que se infiltra para desviar al pueblo de Dios. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros le pidamos a Dios la revelación acerca de lo profético, porque si no, cualquiera puede ser engañado. Cualquiera. Es que el profeta vino y me dijo
que tenía que irme de aquí, que yo ya crecí más que usted y que ahora tengo que ir. No, hombre, no, si no te enviaron, esa palabra no es de Dios, porque cuando Dios envía a alguien, hay un orden de enviarte. Te mete Dios a un proceso. Antes de que te conociera, antes de que te pusiera en el vientre, le dice a Jeremías, te conocí. Cuando te puse en el vientre te formé. Está hablando de una formación ministerial, hombre. Y después te consagran y después viene el llamamiento, profeta a las naciones. Entre comillas, no todos los profetas son profetas a las naciones, ¿va? Hay profetas de casa, hay profetas de ministerio y hay profetas que Dios les abre las puertas para ir a las naciones, ¿va? No es solo de que, yo soy profeta, ahora sí aguántenme todos los de Nínive. No, hombre, cálmate. No, todo va en un orden basado a lo que Dios hace. Bueno, voy terminando. La adivinación, creo que ahí me voy a quedar porque esto es grueso, hermano. Esto tendría que dárselo la siguiente semana con ayuda del Señor, pero si Dios cambia el tema, ¿qué podemos hacer? He visto la falsedad y la adivinación mentirosa de los que dicen, los que declaran así dice el Señor. Balaán fue un adivino, se desvió. Le gustó el pago de la adivinación. Entre comillas, amor al dinero, avaricia al dinero es igual que la adivinación. Por eso los falsos profetas que ahora ejercen en este tiempo van en pos del dinero, porque son adivinos. La gente que se vende es adivina. De cómo quiere la profecía. Entonces, ¿cómo se discierne un falso profeta a un chacal? Si le gusta el dinero. Bueno, como usted ya no hizo preguntas, ni el pastor Murillo, no sé si le contesté. Me voy a tomar un cafecito. Si usted quiere hacer una pregunta, le voy a dar un minutito. Vamos a ver. La hermana Flor Armas, hasta allá Guatemala, Dios me la bendiga. Hace la pregunta, ¿las zorras es lo mismo de las pitonizas? No, es que lo que pasa es que aquí está comparando a los falsos profetas en sus actitudes, ¿va? Y una de las actitudes que tiene es que adivinan, ¿va? Pero no necesariamente que un adivino sea una pitoniza. Porque el Señor le dijo a Saúl, ¿va? Hay de aquellos que van y consultan a los muertos. Entonces la función de una pitoniza es hablar con los muertos, entre comillas. También son charlateras, ¿va? Porque allá está aquella pitonisa de Endor, ¿va? Que veo que tanto era su poder que no supo que Saúl era el que venía disfrazado. En cambio estaba viendo al profeta Ahías. Encontré, no, está mal dicho, el Señor me mostró al profeta Ahías, que le profetizó en la era de Jeroboam, y lo estaba analizando, pero dije, me lo tengo que disfrutar bien suavecito para sacarle la revelación que hay ahí, ¿va? Y dice que él vio venir a una mujer, a la mujer de Jeroboam, disfrazada, y Dios le dijo, es la mujer de Jeroboam, va a ir a preguntarte acerca de sus hijos, y así le vas a decir. ¡Ja! Se lo reveló. Cambia la pitonisa de Endor, que el Señor la reprenda, ni sabía que era Saúl el que venía disfrazado. El Dios de los cielos es el que revela a sus siervos los profetas. Y por eso, mire, hermano, no se preocupe, porque entonces sí, como decía la hermana, puede ser que sea pitoniza, pero las pitonizas tienen una función de, entre comillas, según que hablan con los muertos. Entonces son cosas muy diferentes, pero como adivina no era, porque no adivinó que era Saúl, ¿va? Entonces la adivinación va más allá. Por eso dice, pecado de adivinación es igual a la avaricia, amor al dinero. Entonces una de las prácticas de adivinación que hacen los falsos profetas en este tiempo es, les cobran a la gente por profecías. El domingo puedo ir a predicar a su iglesia. No tengo libre, solo cobro tanto
y como llevo a mi ayudante, también hay que darle una ofrenda. Cálmate, amador del dinero. No, así no es. Bueno, hermana Cristi dice, pastor, oficio y don son dos cosas diferentes. No, el oficio profético se le da el término al don carisma. Es el mismo, oficio profético. Ministerio profético, esa es otra cosa. Ese es un llamado que Dios hace en los ministros. Pero cuando vas al original, cuando va al original, a la palabra carisma, hablando del don de profecía, se refiere a que es el uso, el oficio profético, un uso de inspiración por el Espíritu. Pero el ministerio es diferente. No sé si le di a entender. La hermana Flor Armas dice, gracias pastor, era mi pregunta, bendiciones, el Señor lo siga usando grandemente. Amén. Bueno, gracias por esas preguntas, que Dios me las bendiga. Vamos a estar de alguna manera en contacto. Le pido un favor, suscríbase a la página de YouTube de Benecer. Bueno, no de Benecer, sino le puse por nombre el pastor profeta Eric Escobar. Vaya y suscríbalo. Y ahí va a encontrar todos los temas que hemos estado subiendo, y hay demasiado material para que usted aprenda. Porque puede ser que algunos por primera vez me estén viendo, pero ya otros ya tienen tiempo viéndome y ya saben por dónde vamos. Entonces ahí va a encontrar usted muchas respuestas a muchas preguntas que tiene. Y si no, pues ya sabe, somos Ministerios de Benecer Pandel, aquí estamos a la orden. Cualquier pregunta, ya sabe, apúntela y el día de martes la hace. Así que gracias a todos. Entonces hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta tarde. Sabemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, que nos auxilias y nos enseñas. Señor, te ruego que no haya ningún tipo de actitud en nosotros de un chacal, sino que sea tu Espíritu enseñándonos, instruyéndonos en el orden divino, cómo debemos de ejercer tanto el oficio profético como el ministerio profético. Así yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todas aquellas cosas que tú haces en nosotros. Señor, te ruego que bendigas a aquellas personas que me escuchas. Señor, que esta semana sea una semana llena de bendiciones para ellos, de puertas abiertas, en el nombre de Jesús. Así yo los bendigo hoy, en el nombre poderoso de Cristo, y desautorizamos toda adivinación, toda necedad, toda ignorancia, todo pensamiento humanista, en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Señor, que tu unción, que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros y nos mude en nuevas personas, y que cuando abramos nuestra boca seas tú usando en nuestros corazones para hablar de parte tuya. Así te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Guillermo Rivas, el pastor Guillermo Rivas dice, bendiciones, mi hijo, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Lo recibo en el nombre de Jesús, de esa palabra del pastor Guillermo. Así que gracias también por haber venido este fin de semana. La verdad que fue un fin de semana muy extraordinario, un poco cansado, pero gloria a Dios, lleno de bendición. Así que lo espero el siguiente viernes que viene, a las 7:30, nuestro servicio presencial. A las 7:30 arrancamos los viernes. Los domingos de la mañana, a las 11 de la mañana, nuestro servicio de Santa Cena. Este domingo tenemos nuestro servicio de Santa Cena, no se lo pierda. Y vengamos a compartir de la mesa del Señor. Y ya sabe, la otra semana reanudamos todas las actividades de la iglesia. Por razones de todos los eventos que hemos tenido, tuvimos que dar un poco de descanso esta semana, así que lo espero el viernes con ayuda del Señor. Y el sábado en la mañana también queda cancelada la oración de las 7 de la mañana, para que todos aquellos que hemos trabajado durante todos estos eventos podamos también descansar. ¿Le parece? Le hablo a los de Benecer Pandel, pero a todos aquellos que de alguna manera se conectaron, que Dios me los bendiga y Dios los siga llenando de bendiciones. Así que me despido, y recuerde, todos los martes a las 5:30, nuestro programa Crónicas de los Profetas. Pase la voz, hágale share
para que esto también otros hermanitos como usted también puedan obtener el conocimiento. Dios me los bendiga.